sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Quiero que vayamos prontamente a la palabra del Señor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 113. Gloria a Jesús nuestro Rey. Libro de los Salmos, capítulo 113. La enseñanza de esta noche la he titulado A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. Gloria al Señor Jesús. Cuando tenga usted este pasaje, le invito que por favor se ponga nuevamente sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor en reverencia. Gloria a Jesús nuestro Rey. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 113, y vamos a estar leyendo esos 9 versículos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios y Padre. Lea usted después de mí estos 9 versículos, por favor. Dice: aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, quien está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos como príncipes con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya, amén. Oremos, amados hermanos. Dios, eterno Dios y Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo en el que podemos venir y compartir junto a nuestros hermanos este tiempo y este momento y este espacio aún, Señor, para aprender de ti, para conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, el único Dios de nuestras vidas. Padre celestial, te rogamos, Señor, que nos asista hoy tu Santo Espíritu y que por medio de él, Señor, alumbres nuestras vidas con tu palabra bendita, con tu palabra soberana que es eterna y perfecta, Señor, que es suficiente para todas nuestras vidas, Señor Jesús. Danos de tu gracia, Padre Santo, para poder expresar esta noche tu santa y hermosa palabra. Señor, ruego tu misericordia, ruego tu gracia, Señor. Dame de tu gracia esta noche para que estas palabras que yo pueda decir ahora, Señor, sean recibidas en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Permítenos, oh Dios, mantenernos ceñidos a tu palabra bendita. Que tu Espíritu Santo traiga esa revelación de tu gracia, esa revelación tuya, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu traiga sobre nosotros ese conocimiento que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Por eso te rogamos a ti, Dios, danos tu bendición esta noche en el nombre de Cristo, nuestro Padre celestial. Amén y amén. Le ruego, por favor, tome asiento, amado hermano, amada hermana. Bien, como les anuncié inicialmente, he titulado a esta enseñanza en la noche de hoy: A tu nombre sea la gloria, pretendiendo seguir con el tema de conociendo al Dios verdadero. En esta noche el tema de fondo viene siendo la supremacía de Dios, pero con esto pretendo yo abonar el camino para hablar sobre el señorío de nuestro Dios. Hasta aquí hemos tratado de explicar algunas de las características de Dios nuestro Señor, con la intención de conocer un poco más a nuestro Dios, de conocer un poco más quién es Él para nosotros. Así que hemos tratado de explicar su extrema santidad, su inescrutable sabiduría, su incomprensible y eterno poder, su inmensa bondad, su incomprensible amor y su eterna misericordia, entre otras cualidades o características. Pero ¿qué pasaría si juntamos todas ellas en una sola? ¿Qué pasaría si intentamos reunir en una sola persona su eterno amor, su eterno poder, su eterna sabiduría? ¿Qué pasaría si intentamos recoger en una sola persona todas estas características? A lo largo de este estudio, que ha comprendido ya varios meses, ¿verdad?,
pero hemos caído en la cuenta de que nuestra mente finita, no logra comprender las profundidades de Dios en este asunto, y al tratar de reunirlas, me pregunto yo, ¿acaso podremos comprender aún más allá la profundidad de Dios? Bueno, por esto rogaba yo a Dios que nos diera su gracia y su sabiduría y su poder, que nos ayudara esta noche para comprender su hermosa palabra. Lo que pretendo exponer hoy delante de ustedes, mis amados hermanos, con el sumo respeto a la palabra de Dios y en base a su hermosa palabra también, es la supremacía de Dios. Quiero que esta noche hablemos de la supremacía de Dios. Cuando juntas todas aquellas cualidades, cuando reúnes en una sola persona todas aquellas cualidades, estás describiendo cómo es la supremacía de Dios sobre todos nosotros. Esto es con el propósito de labrar el camino hacia el señorío de Cristo, como lo dije, pero para intentar explicar la supremacía de Dios tenemos que aclarar que la supremacía de Dios pertenece única y solamente a Él, a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor. La supremacía corresponde solamente a Él. Cuando la Biblia habla del Dios altísimo, del Dios supremo, corresponde solamente a Él. No hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra situación, no hay ninguna otra característica que comparta la supremacía. El único supremo en toda la creación, en todo el universo, es Dios. La sociedad nos muestra a nosotros, la misma Biblia nos muestra a nosotros que el ser humano coloca otros dioses delante de sí para adorarlos, pero estos dioses, como dice el libro de los Salmos, no tienen oídos, no tienen ojos que funcionen. Tienen boca, mas no hablan, sus gargantas, sus labios no producen ningún sonido, sus manos no hacen ninguna obra, sus pies no ejecutan ningún camino. Delante de toda creación, delante de todo ser viviente, delante de la majestuosidad del universo entero, el único soberano es Dios. Así que su soberanía es santa, es justa, es piadosa, es misericordia, es amorosa. Dios como Dios supremo, Dios como Dios soberano, es amoroso, es eterno, es compasivo. Cristo mismo es el centro del señorío y a Él se debe toda esta soberanía. Así que en primer lugar, para poder exponer o poder demostrar su supremacía, podemos decir que Dios tiene la propiedad de todas las cosas. Dios como Dios supremo es el dueño de todas las cosas. Es el dueño aún de su propia vida. Es el dueño de cada cosa creada en el universo entero. Por pequeña que sea, por majestuosa que sea, Dios es el dueño supremo de todas aquellas cosas. Para tratar de definirla, diríamos que Dios es el propietario, el amo y señor de todas las cosas. Y cuando hablo de estas cosas me refiero precisamente a todas: los cielos, la tierra, los mares. Todo ser humano, toda creación pertenece al Señor. Él es el Señor de toda la creación. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, de usted como hijo de Dios, cuando hablamos del pueblo de la cristiandad alrededor del mundo entero, aún con mayor propiedad, aún con mayor señorío, Él es el Señor de las vidas y de nosotros. Como propietario de todo, Él puede disponer de todas las cosas que le pertenecen a Él. Él tiene la autonomía de disponer de todas las cosas. Él puede hacerlo, Él puede disponer de todas las cosas en la forma que Él determine hacerlo. De hecho, Él ya lo hizo, porque Él es el Señor de todo. No solamente Él tiene la propiedad de todo, sino que Él tiene la autoridad de todas las cosas. Cristo mismo es el Señor de todas las cosas. Él tiene el señorío de todo. Dios tiene el derecho absoluto de imponer su voluntad sobre todas sus criaturas. ¿Por qué? Porque Él es el creador. ¿Por qué? Porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Para Él y en Él subsisten. Pero esto determina una sola razón:
que todos nosotros le pertenecemos única y exclusivamente a Jesucristo nuestro Señor. Por esa razón, los 10 mandamientos empiezan diciendo: no te inclinarás, tendrás un solo Señor, porque todos nosotros le pertenecemos únicamente a Jesús nuestro Señor y al Dios y Padre de todas las cosas. Él tiene el derecho absoluto de hacerlo, de imponer su voluntad sobre esto. Entonces, por aplicación, sus mandamientos nunca son gravosos. Dios no es arbitrario, Dios no es injusto en todos los designios de sus caminos, en todas las cosas que Dios ha determinado. Él no es injusto. Dice su palabra que la voluntad del Señor es como buena, agradable y perfecta. Todos los caminos del Señor son justos e inescrutables. Esa es la voluntad de Dios. Ninguna de sus criaturas tenemos el derecho de contender contra Dios, de negociar alguna de sus voluntades o alguno de sus designios para nosotros, y mucho menos tenemos la opción de desobedecer sus caminos. Mirándolo desde el punto de vista de Dios como el Señor de todas las cosas y que tiene la autoridad de todas las cosas. Pero el tercer aspecto para tratar de definir su soberanía es que Él está en control de todas las cosas. Él está en control. Veíamos hace 8 días que Él aún tiene el control de las cosas más pequeñas, de las cosas más semíferas, de las cosas más insignificantes. Dios tiene el control de cada detalle. Su palabra gobierna todo en la tierra. Y cuando me refiero a su palabra gobierna, es porque su palabra creó todas las cosas. Cada parte, por pequeña o por grande, fue creada por medio de su palabra bendita. Así que Él es quien determina todas las cosas. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 11. Dice: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El trasfondo de ese versículo lo que quiere decir es que Él tiene el control de todas las vidas, de todas las personas. Así, amados hermanos, Hechos capítulo 2 versículo 23 también habla aún de que el sacrificio de Cristo estaba en control del Padre. Dios había determinado por su justo juicio y por su determinada voluntad, estableció que Jesucristo fuera entregado en una cruz por nuestros pecados. El versículo 23 dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz, por manos de impíos lo mataron. Es decir, aún nuestros pecados, aún nuestras fallas, aún nuestras debilidades no están o no desconciertan a Dios. Todo lo que nosotros pensemos hacer para Dios no es ninguna sorpresa. Dios conoce todos nuestros caminos, Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos de nuestra mente, porque aún dice la Escritura que Dios es el que aprueba los caminos o las determinaciones de los hombres. En primer lugar, lo que yo quería tratar de expresar o de definir era demostrar su supremacía sobre todas las cosas. En primer lugar, aquí en segundo punto, quiero yo manifestar o decir más bien cómo Dios manifiesta su supremacía sobre todas las cosas. ¿Cómo Dios muestra esa supremacía sobre todas las cosas? Génesis capítulo 1 versículo 1 esconde una verdad muy grande. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué elemento utilizó Dios para formar los cielos y la tierra? Podemos notar nosotros a un artista, un pintor, un artista plástico o de metales, como sea. Todo artista,
todo creador de arte siempre se va a basar en su creación, en sus elementos, en los elementos que tiene a su disposición. Entonces un pintor está supeditado al lienzo que tiene, a las pinturas que tiene y al tipo de pinceles que tiene. Aún está supeditado a su propia personalidad y al ambiente que lo rodea. Pero a Dios no lo supeditó nada, a Dios nada lo limitó. La palabra del Señor aquí es clara: en el principio de todas las cosas, cuando nada existía, Dios de esa nada decidió hacer todas las cosas. Y precisamente eso habla de una característica importantísima de Dios. Lo que Dios necesitó para hacer su creación, simplemente lo creó y punto. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Así que este verso expresa que Dios no necesitó ningún material para crear algo. Lo que necesitó sencillamente lo creó. Todo, dice la Escritura, todo lo creó por medio ¿de quién? De Cristo, de su palabra bendita. Así que Dios manifiesta su supremacía por medio de su creación. Todo Dios lo creó por medio de su poder, porque Él es suficiente para hacer todas las cosas. No necesitó nada para hacerlo. Su poder no se limitó bajo el poder de otro. Su poder no se limitó por la coacción de otro ser. No, Él es totalmente libre en este sentido. Otra cosa que también manifiesta su supremacía sobre todo es la revelación de sus propias obras. Es decir, la creación misma, dice Romanos capítulo 1, el versículo 28, dice que la creación misma manifiesta ¿qué? La grandeza, el poder de nuestro Dios. La creación misma declara quién es el Señor. ¿De acuerdo? El Salmo capítulo 19 versículo 3 también dice: no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, su potente voz, su gran majestad, su señorío eterno y su poder eterno. Dios expresa por medio de su creación. Si no es Dios mismo el que muestra su poder, si no es Dios mismo el que se manifiesta al hombre, ninguno de nosotros podríamos manifestar el poder de Dios o el señorío de Dios. Si Dios no le hubiera dado el poder a la misma creación de hablar de su señorío, la misma creación no podría manifestar que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Por qué digo yo esto? Porque aún Deuteronomio capítulo 29, el verso 29 dice: las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? Al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos sus palabras, las palabras de esta ley. Y Hechos capítulo 1 verso 7 dice: Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber o determinar los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado ¿en qué? En su sola potestad. El ser humano el ser humano desea siempre conocer las razones de todo y desea inquirir en todos los asuntos. Pero si no le es revelado por el Padre, si no le es revelado por Dios, al ser humano le quedaría imposible encontrar a Dios en cualquier elemento o en cualquier situación. Dios mismo, esto es una ley natural, Dios mismo estableció en el corazón de cada ser humano la necesidad o el conocimiento de que Dios es real, de que Dios es poderoso y de que Dios es eterno. Dios mismo colocó esa necesidad en él. Asimismo colocó en la majestad o en la majestuosidad de la creación, colocó en ella el hablar de su poder. La majestad de Dios, Él mismo se la revela. Aún así, lo que yo quiero decir es que Dios es quien decide cuándo revelarse al ser humano y cuándo no.
no está en nuestra potestad. No está en mi deseo, no está en mi capricho determinar quién es Dios o cómo es Dios o en dónde está Dios. Hemos iniciado este estudio de conociendo al Dios verdadero, de conocerle a Él. Hemos iniciado este estudio de tratar de conocer quién es Dios para poderlo adorar tal y como Él es. Para tratar de adorarlo en una manera más bíblica, de poder adorarlo a Él de una manera más consciente, sabiendo quién es Dios nuestro Señor. Pero Dios, como supremo sobre todas las cosas, es el que se reserva el derecho de revelarse a su propia creación. En tercer aspecto, lo que yo quiero decir hoy, esta noche, es ¿qué dice la Biblia con el tema de la supremacía de Dios? Dios es el Rey de todas las criaturas. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. Dios es mayor que cualquier otra cosa. Dios es más grande que todo lo grande en este mundo. Dios es más excelso, Él es más sublime, Él es más eterno que cualquier otra cosa creada en la tierra. A Dios no se le iguala a nadie. Delante de Dios no se le iguala a nadie. Así creamos nosotros que hay cosas que se igualan. No se iguala nada a Dios. Resultaría absurdo, resultaría vano y hasta pecaminoso tratar de comparar a Dios con otras cosas. No deberíamos nosotros hacerlo. Dios ha dispuesto el único medio para revelarse a sí mismo, y fue a través de Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo se revela por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, da testimonio de Dios nuestro Padre y de Jesucristo mismo. Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra, el encargado de glorificar a Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Es Él el encargado de glorificarse a sí mismo. Y ha colocado, ha reservado este derecho también a los seres humanos, a nosotros sus hijos. ¿El derecho de qué? De glorificarlo a Él. Nosotros como su creación, es que no tenemos la voluntad de alabarlo. Simplemente tenemos la obligación de hacerlo. Simplemente tenemos que ser obedientes. Simplemente tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, de doblegar nuestros corazones, nuestras mentes orgullosas, nuestro espíritu altivo, y humillarnos delante de Dios y reconocer que solo Él es Dios sobre toda la tierra. Él es libre de hacer todo conforme a su propia voluntad. No hay nada que lo determine a Él. No hay nada que lo limite a Él. No hay nada que lo mueva a Él. No hay nada que haga que Dios cambie de opinión. Lo que Dios determinó desde antes de la creación de los tiempos, Dios lo determinó en su propia voluntad. Lo hará en su propia voluntad, en el momento en el que Él desee y en el momento en el que Él estableció. Punto, y así de sencillo. Ese es Dios. Esa es la no es que quedaría raro decir la superioridad, simplemente es la supremacía de Dios. Él determinó hacer todas las cosas según su propia gloria y según su propio beneplácito. Lo que yo encuentro en la Biblia es que Dios es el que se glorifica a sí mismo. Nosotros tratamos de alabarlo, nosotros tratamos de glorificarlo, nosotros tratamos de exaltarlo, pero Dios se reservó para Él mismo el derecho de revelarse y de darse gloria a Él mismo. Amén. Ese es el Dios más excelente que toda imaginación, más excelente que toda creación. Ese es el Dios al que adoramos nosotros. El Salmo capítulo 97 en el versículo 9 dice: porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. No está tratando de decir que hay otros dioses y que sobre esos dioses Él es el mayor. Para nada. Simplemente lo que muestra de ese lado es la idolatría que hay en el ser humano, en el corazón del ser humano,
que él antepone otras cosas como dioses delante de sí, ¿verdad? Y aún estaba Dios en la montaña hablando con Moisés, y el pueblo abajo ya había, viendo cómo Dios se manifestaba en la cima de la montaña, viendo cómo Dios estaba allí, viendo su gloria a lo lejos. La humanidad, el ser humano, su pueblo mismo, antepuso un Dios delante del único y verdadero Dios, aunque no es un Dios realmente, es simplemente un artificio humano, una obra de manos de hombres. No hay otro Dios, no hay ninguna otra cosa que sea Dios. Él es el único Dios verdadero. Hay un solo Dios, a eso se refiere la Biblia cuando dice que hay uno solo, que no hay ningún otro. Hay uno solo, y es Dios nuestro Señor. El Salmo capítulo 47 verso 2 dice: porque el Señor, el Altísimo, digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Rey grande sobre toda la tierra. ¿Quién más tiene ese nombre? ¿Quién más comparte ese nombre? ¿O con quién otra persona Dios ha compartido ese título? Con ninguna otra persona, con ninguna otra de las creaciones. El único Rey es Dios nuestro Señor. Él es el único Rey. Solo que los seres humanos miramos hacia otros lados. La concupiscencia de nuestro ser, el pecado que habita en nuestro interior, continuamente nos seduce a mirar hacia otros lados. Nos seduce aún a mirarnos a nosotros mismos. Nos seduce a exaltarnos a nosotros mismos. Nos encanta que nos alaben. Nos encanta que nos reconozcan a nosotros. Nos encanta que la gente alabe mi nombre. Seamos honestos. Nos encanta que cuando hacemos algún bien, la gente que por lo menos me diga gracias, que por lo menos reconozca lo bueno que hice. Eso es simplemente vanagloria y egocentrismo. Eso es simplemente ínfulas de ser Señor de las cosas. Pero si reconocemos por un momento allí en el huerto del Edén, ¿por qué pecó el ser humano contra Dios? Por el efímero hecho y por el pecaminoso deseo de querer ser como Dios. Siempre ha estado esa predisposición en el ser humano, y desde ese entonces hasta el día de hoy, hasta la noche de hoy, el ser humano ha tenido la predisposición de querer ser como Dios. Pero Dios, que es humilde, Él busca que su pueblo, que sus hijos también sean humildes. Por consiguiente, cualquier hecho, cualquier actitud de alguno de nosotros, cualquier actitud mía, buscando la grandeza, buscando el orgullo, se convierte en pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo, y lo leímos en el Salmo inicial, porque Dios mismo se humilló a sí mismo. Y Dios lo que desea y lo que pretende es que nosotros tomemos la misma actitud de Cristo y nos humillemos delante de su majestad. Mira lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 10 verso 20 dice: no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Era una actitud que adoptó el pueblo de Dios, el pueblo israelita en los tiempos antiguos, viendo las costumbres paganas que colocaban otros dioses, otras figuras como Dios delante de Dios. Intentaron aún imitar la conducta pagana de tomar a sus hijos y sacrificarlas al dios Moloc.
y los sacrificaban al fuego. Había un valle que siempre estaba ardiendo y allí iban y sacrificaban sus hijos al dios Moloc, cuando Dios lo había prohibido. Esto solamente nos muestra que la perversidad del ser humano. Si miramos la Biblia y la Biblia no nos muestra a nosotros, o no nos vemos nosotros como pecadores delante de la Biblia, ¿a qué Dios estamos sirviendo? Ellos veían la ley, veían los mandamientos, veían lo que Moisés había escrito y no se sentían pecadores, no se sentían culpables de ofender a Dios, no se sentían culpables de transgredir sus mandamientos y sus leyes, y aún así colocaron figuras para ellos como Dios, pecando y fallando delante de nuestro Rey. Simplemente esto está declarando que Dios es excelso y soberano sobre todas las cosas, incluyendo los dioses falsos y los hombres y las poderosas influencias demoníacas que actúan sobre estos. Pero vayamos por un momento a Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, en el verso 15. Este es un cántico, de hecho lo cantamos nosotros acá. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? A el alto, porque así dice, a el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo Dios es el santo. Yo habito en lo alto y en lo santo, y también en lo contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Ese Dios que habita en la eternidad, ese Dios cuyo nombre es el Santo, perdóneme, dice: yo habito en la altura y en la eternidad. ¿Recuerda usted ese cántico? A el alto y sublime. ¿Quién Dios como nuestro Dios? ¿Quién Dios como nuestro Dios?, decía el pueblo de Israel. ¿Quién Dios como aquel Dios que está sobre nuestras vidas? Él es el único, Él es el grande, el eterno. Él trasciende sobre toda la corrupción del ser humano. Él está apartado de toda corrupción. Él es el santo, el sublime. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 dice: tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra. Tuyas son, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Hasta que te hayas familiarizado con este contexto, hasta que te hayas familiarizado con lo que estoy diciendo esta noche, podremos reconocer que el único y santo Dios es Él, es el Dios que habita en la eternidad. Vamos allí a primer libro de Crónicas, por favor. Primer libro de Crónicas, el capítulo 29. Quiero que nos detengamos por un momento en esos versículos, o en ese versículo más bien, 29:11. Tuya es, Señor, la grandeza. ¿Qué quiere decir grandeza? ¿Qué quiere decir su grandeza? ¿Qué quiere decir que Dios sea grande? Ese es un atributo que le corresponde solamente a Él. Esa es una característica que le corresponde al único, eterno e inmutable Dios. Esa es una característica que le corresponde solamente a Él.
Es un atributo que no es compartido con nadie. Él es grande. Al único que pertenece la grandeza es a nuestro Dios. Pero no solamente dice esto allí, también está declarando otros. Tuya, oh Señor, es la grandeza y el poder. El poder es ese infinito poder sobre el cual Él creó todas las cosas. Todo el ejército del cielo rinde culto a su poder. Todo el ejército de la inmensidad rinde culto al único Dios. Todos nosotros quedamos estériles, inofensivos delante del poderío de nuestro Dios. Sigue diciendo este versículo allí: la grandeza y el poder y la gloria. ¿A quién pertenece la gloria? A nadie más. Dice la palabra del Señor que Él no comparte su gloria con nadie más. Él no comparte su gloria con ninguna otra persona. Amados hermanos, para concluir esto, para concluir este tema, vayamos al libro de los Salmos, capítulo 113, por favor. Salmo capítulo 113. Fue el salmo en el que iniciamos la enseñanza de esta noche. Y empieza allí diciendo: alaben, alaben siervos del Señor. Alaben su nombre, el nombre del Señor. Ante tal majestuosidad, ante tal grandeza, ante tal señorío, lo único que podemos hacer nosotros es alabar su santo y precioso nombre. Es postrarnos ante su presencia y rogar que Dios nos dé su gracia. Dice: bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Saben? Una de las culturas, o no cultura sino tradición, una de las tradiciones o costumbres judías que tenían los israelitas cuando hacían sus fiestas más solemnes, era cantar este salmo o estos salmos. Desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, ellos continuamente repetían estos salmos, porque son salmos que exaltan la grandeza de nuestro Dios. Mira cómo lo dice allí: desde el nacimiento del sol y hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Versículo 4: excelso sobre todas las naciones. Esa palabra excelso es que nadie se compara a su grandeza. Su gloria está sobre los cielos. Pero el versículo 5, quiero que nos concentremos en estos 3, 4, 5 y 6. El versículo 5 dice: ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en la tierra? Esto simplemente es un antropoformismo para mostrar quién es Dios. Eso simplemente es tratando de darle una figura a Dios para mostrarnos que Él, en su grandeza y en su majestuosidad, en la altura de su poder, debe humillarse a sí mismo para ver a su creación. ¿Quién como nuestro Dios, que se humilla delante de la tierra para ver y contemplar lo que hay en ella? Dios es tan glorioso, tan excelso y tan hermoso. Dios es tan poderoso que tiene que humillarse a sí mismo para ver nuestra bajeza, para vernos a nosotros en nuestra debilidad. Esta soberanía de Dios, esta grandeza de Dios no tiene comparación. Él es el único Rey incomparable. Él es el único Rey que está sobre todas las cosas. Él es el único Rey que habita en la eternidad. Él es el Señor sobre su propia vida, mi amado hermano. Él es el que habita en todas las cosas. Vayamos por un momento al Salmo capítulo
97. Tengo tiempo todavía para mostrar algunas otras cosas. Salmo 97. Vete por favor al versículo 5. Dice: como cera se derritieron los montes. ¿Ante qué? Ante la presencia del Señor. Ante la presencia del Señor de toda la tierra. ¿Cómo dice que Él es el Señor de qué? De toda la tierra. Él es el Señor de toda la tierra. En las Escrituras nos muestra una y otra vez que Él es el Señor de toda la tierra, y eso lo dice y lo hace con suprema propiedad de sí mismo. No lo hace titubeando, no lo hace dudando, lo hace con toda la autoridad. Veamos o recordemos por un momento que una de las características que muestra su soberanía es que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Bien, Él no titubea al momento de decir que Él es el Señor de todas las cosas. Y esto declara precisamente esto: que delante del Señor, aún los collados más encumbrados, las montañas más empinadas, aún los montes más robustos, como el monte de Oreb, humean, tiemblan ante la majestad del Señor. ¿Quién más tiene la capacidad o el poderío de hacer temblar toda la tierra? Dice el libro de Job que las nubes muestran el polvo que levantan sus pies. ¿Lo recuerda usted? Esa es la grandeza de nuestro Señor. Esa es la grandeza de nuestro gran, inmenso Dios. Él es el Señor absoluto de todas las cosas, sin excepción alguna. Nadie más supera la creación o el poderío más bien de Dios nuestro Señor. Vamos a Hechos capítulo 17. Allí Dios también declara de una manera hermosa que este título le pertenece solamente a Él. Verso 24. Estando Pablo en Atenas, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Esto quiere decir que el único importante es Dios. Esto quiere decir que el único que gobierna y que señorea sobre todas las cosas es Dios. Dios es el único importante sobre nuestras vidas. Por eso hacía yo referencia al ser humano, a Adán y a Eva en el huerto del Edén, porque su prepotencia y su deseo de ser como Dios fue precisamente lo que lo descalificó delante del Rey. Esto comunica la grandeza de nuestro Dios y la posición en poderío que Dios tiene sobre nuestras vidas. Gloria al Señor por esto. Vayamos también a otra cita bíblica. Vamos al libro de Daniel capítulo 2, en el versículo 7. Amén. Daniel capítulo 2. Verso 47. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad sé que su Dios es ¿qué? Es Dios de dioses y Señor de reyes, Rey de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Una persona que no tenía nada que ver, él tuvo que reconocer que Dios era el Señor sobre todas las cosas, que no había otro que se pudiera comparar al señorío de nuestro Dios. Él trasciende sobre todas las cosas.
Lo que quiero yo decir con esto, Él es que es tanto Señor de su creación como Rey también sobre toda su creación. Esto intenta expresar los pensamientos de soberanía, la idea de soberanía, de poder, de realeza, de nobleza, de majestad delante de Dios. Y las escrituras, en las escrituras, Dios es el gran Rey sobre toda la creación, que reina con gran gloria, con una gloria insuperable, con una gloria que nadie más puede contener. Ese es Dios nuestro Señor. Aleluya. Y miremos por último, amados hermanos, Salmo capítulo 47. Salmo capítulo 47. El versículo 2. Amén. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Mira también el versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo a Dios nuestro Señor. Aleluya. Podemos aquí exaltar el gran nombre de nuestro Rey. Podemos aquí exaltar al gran y único Rey sobre toda la tierra. No hay ni una sola persona en un solo lugar recóndito de este mundo que pueda reconocer la gran bendición y la soberanía eterna de Dios nuestro Padre. Así que, mis amados hermanos, en conclusión, toda jurisdicción aquí le pertenece a Dios. Todo reconocimiento aquí le pertenece únicamente al Dios verdadero. Todo reconocimiento y toda alabanza le pertenecen a nuestro Dios soberano sobre toda la tierra. Amados hermanos, hasta aquí hemos intentado explicar varias de las características de Dios nuestro Señor. Su eternidad, su autosuficiencia, su amor, su santidad, que Dios es justo, que Dios es verdadero, que Dios es fiel y amoroso, que Dios tiene misericordia de todos nosotros. Eso lo hemos intentado explicar hasta este momento. Así que, como resumen de esta noche, podemos decir, amados hermanos, que la supremacía de Dios, Él es el propietario de todas las cosas, que Él tiene la autoridad de todas las cosas y control sobre todos nosotros. Que Dios manifiesta su supremacía sobre su creación, sobre la revelación misma de sus obras. Y que la misma Biblia declara de pasta a pasta toda su grandeza y toda su majestad. Dios aún tiene el derecho de revelarse en la misma salvación. Dios es el que se revela en su salvación al pueblo entero. Gloria al Señor.